Hola, buenas tardes a todos. En esta sesión veremos algunas consecuencias del teorema de convergencia monótona y otro resultado importante en teoría de la medida, que es el lema de Fatou. Primero veremos la siguiente proposición. Proposición 1. Sean f y g funciones medibles no negativas con valores en los reales extendidos y c una constante positiva mayor o igual que 0 y finita. Entonces, A. La integral de c por f con respecto a mu es igual a c por la integral de f con respecto a mu. B. La integral de f más g con respecto a mu es igual a la integral de f con respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Y C. Si A y B son elementos de sigma tales que A intersección B es igual al vacío, entonces tenemos que la integral de f con respecto a mu en A unión B es igual a la integral de f con respecto a mu en A, la integral de f de g, perdón, con respecto a mu en B. Vamos a ver la demostración. Vamos a hacer uso de el lema de aproximación que habíamos visto por funciones simples, ¿no? Sean Sn y Tn simples no negativas, bueno, sucesiones de simples no negativas, tales que Sn es mayor o igual que Sn más 1 para todo n, Tn es mayor o igual que Tn más 1 para todo n, y además tenemos que el límite cuando n tiene infinito de Sn es igual, de Sn evaluado en x es igual a f de x, el límite cuando n tiende a infinito de Tn es igual a g de x. Ya construimos este tipo de sucesiones simples, ¿no? Que aproximan a una función medible no negativa. Todo esto para todo x, ¿no? Vamos a demostrar primero A. Notemos que C por Sn converge a C por f de x para todo x. Y además, C por Sn es menor o igual que C por Sn más 1, y esta sucesión es mayor o igual que 0, ¿no? Porque estamos multiplicando por una constante positiva. Luego, por el teorema de convergencia monótona, que abreviaré de esta manera, tenemos que la integral de C por f respecto a mu es igual a el límite cuando n tiende a infinito de C por Sn con respecto a mu. Ahora, nosotros para funciones simples sí vimos esta propiedad, ¿no? Que saca constantes positivas. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de C por Sn con respecto a mu. Sacando la constante del límite, esto es igual a C por el límite cuando n tiende a infinito del, del, de la integral de Cn con respecto a mu. Ahora, si aplicamos teorema de convergencia monótona de nuevo, pero ahora aplicado a las Sn,
Esto es igual a C por la integral del límite cuando n tiende a infinito de las Sn, pero sabemos que esa sucesión de simples converge puntualmente a f. Y con eso tenemos A. Ahora vamos a demostrar B. Va a ser la misma idea. Aproximar por simples, pero ahora a la suma de f más g. Notemos que Sn más x más t n en x es menor o igual que Sn más 1 más Tn más 1 en x para todo x. ¿No? En particular, si la sucesión de la suma de la Sn con Tn es creciente, ¿no? Además, Sn en x más Tn en x converge a f de x más g de x. Luego, por el teorema de convergencia monótona, tenemos que el integral de f más g con respecto a mu, primero, es igual al límite, al integral del límite cuando n tiende a infinito de Sn más Tn. Y ahora sí, teorema de convergencia monótona nos dice que podemos sacar el límite de la integral porque es una sucesión creciente y no negativa, eso me faltó mencionarlo. Entonces tenemos el límite cuando n tiene infinito de Sn más Tn respecto a mu. Y para integral de funciones simples también tenemos la propiedad de que abre sumas, ¿no? Entonces, esto es el límite cuando n tiene infinito de la integral de Sn con respecto a mu más la integral de Tn con respecto a mu. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de Sn con respecto a mu más el límite cuando n tiende a infinito de la integral de Tn con respecto a mu. Nuevamente aplicamos el teorema de convergencia monótona, ahora metiendo el límite en las integrales. Esto es igual a la integral del límite cuando n tiende a infinito de Sn con respecto a mu más la integral del límite cuando n tiende a infinito de Tn con respecto a mu. Y sabíamos que el límite de Cn es f y el límite de Tn es igual a g. Entonces esto es igual a la integral de f respecto a mu más la integral de g con respecto a mu. Y con esto obtenemos b. Ahora vamos a ver c. Es consecuencia del inciso b, solo hay que notar unas cuantas cosas, ¿no? Notemos que si a y b, elementos de sigma, son tales que a intersección b es igual al vacío, se tiene que la característica de A unión B es igual a la característica de A más la característica de B. Este es un pequeño ejercicio que pueden hacer.
Solo es fijarse en los casos donde vale 0 o 1 esta suma y la característica, ¿no? Luego, del inciso B tenemos que la integral de f con respecto a mu en A unión B, por definición es igual a f por la característica de A unión B. Y por lo que habíamos visto en esta igualdad, esto es igual a f por la característica de A más la característica de B. Únicamente distribuimos el producto en las características y abrimos la suma, ¿no? Integral de f por la característica de A respecto a mu más la integral de f con respecto de f por la característica de b con respecto a mu, y por definición esta es la integral de f con respecto a mu en A, y esto es igual a la integral de f con respecto a mu en b. Y con esto tenemos C y concluimos la proposición 1. El teorema de convergencia monótona es el siguiente. Proposición 2. Sea f una función medible no negativa con valores en los reales extendidos y un elemento de sigma tal que la medida de e es igual a 0. Entonces, la integral de f con respecto a mu, n es igual a 0. Es decir, si integramos sobre un conjunto que mide 0, entonces la integral resultante va a ser igual a 0. Vamos a ver la demostración. Primero, tenemos la siguiente afirmación. Afirmación 1. La integral de s con respecto a mu n es igual a 0 para toda función simple no negativa. Primero, notemos que S puede escribirse de esta forma, ¿no? La suma desde que I es igual a 1 hasta acá, de alfa I por la característica de EI, con alfa I mayor o igual que 0, menor que más infinito, y EI, un elemento de sigma, ¿no? Para todo I, desde 1 hasta acá. Ya no nos importa si es la canónica, la representación canónica, pero bueno, basta con que lo podamos escribir de esta manera. Luego, la integral de S con respecto a mu n es igual a la integral de S por la característica de E por respecto a mu, que esto es igual a la suma desde que I es igual a 1 hasta K de alfa I por la característica de I por la característica de E. Si distribuimos el producto, esto es igual a la integral de la suma desde que I es igual a 1 hasta K de alfa I por la característica de EI intersección E, ¿no? Porque el producto de las características resulta ser la característica de la intersección de dichos conjuntos. Y esto es igual
la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de alfa i por la medida de EI intersección E. Bueno, a esto le voy a llamar 1. Notemos que la medida de EI intersección E es menor o igual que la medida de E, pero sabemos que esto mide 0. Entonces, tenemos que la medida de EI intersección E es igual a 0 para todo I, desde 1 hasta acá. Luego, de 1 se sigue que la integral de S con respecto a mu en E es igual a la suma desde que y es igual a 1 de los alfa 6 por las medidas de los EI intersección E, y esto resulta ser igual a 0. Entonces queda probada la afirmación 1. Ahora vamos a demostrar que la integral de f con respecto a mu n es igual a 0. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sea Sn sucesión de simples no negativas, tales que Sn es menor o igual, que Sn más 1. Y límite cuando n tiene infinito de Sn es igual a f. Entonces, como la característica de En por Sn es menor o igual que la característica de E por Sn más 1 para todo n, y el límite cuando n tiene infinito de la característica de n por Sn es igual a la característica de E por F, estamos construyendo una sucesión que converge a la característica de E por F. Tenemos el teorema de convergencia monótona, que la integral de f con respecto a mu n, que por definición es la integral de f por la característica de e con respecto a mu, es igual el límite cuando n tiene infinito de Sn por la característica de e con respecto a mu, y podemos sacar el límite pero que sabíamos que cuando yo integro una función simple sobre e, dicha integral me da 0. Entonces, esto es igual a 0. Pues la integral de Sn con respecto a mu n es igual a 0 para todo n. Y con esto queda probada esta proposición, ¿no? Pero para concluir, por lo tanto, la integral de f con respecto a mu n
es igual a 0. Una definición que será frecuente en lo que resta del curso es la siguiente. Definición 1. Sea un espacio de medida x, mu y una propiedad p referente a x, ¿no? Que una propiedad se cumple en un punto x. Decimos que p se cumple casi donde quiera o mu casi donde quiera, si queremos hacer énfasis en la medida, denotado por c.d o mu c.d respectivamente, si existe un elemento de sigma que mide 0 y la propiedad px se cumple para todo x en el complemento de n. En probabilidad es más común la notación casi seguramente. Por ejemplo, decimos que límite cuando n tiende a infinito de fn es igual a f casi donde quiera si existe un conjunto en sigma de medida 0 y el límite cuando n tiene infinito de fn evaluado en x es igual a f de x para todo x en el complemento de n. Esto solo es para ilustrar esta definición, ¿no? Y ahora tenemos la siguiente proposición. Proposición 3. Sea f una función medible no negativa con valores en los reales extendidos, entonces tenemos que la integral de f con respecto a mu es igual a 0 si y solo si f es igual a 0 casi donde quiera. Vamos a ver la demostración. Vamos a ver primero la ida. Entonces vamos a demostrar que f es igual a 0 casi donde quiera. Sea n igual al conjunto de x, tal es que f de x es mayor que 0. Y para cada n en los naturales definimos n como el conjunto de x, tal es que f de x es mayor que 1 entre n. Tenemos que n está en sigma y n está en sigma para todo n, pues f es medible, ¿no? Y además, n lo podemos ver como la unión, sobre todo los naturales, de los n, ¿no? Porque si f de x es mayor que 0, por la propiedad arquimediana siempre puedo encontrar un n tal que f de x es mayor que 1 entre n. Y bueno, si f de x vale más infinito, pues esto se va a cumplir para todo n, ¿no? Por otra parte, tenemos que 1 entre n, por la característica de n, es menor o igual que f por la característica de n, ¿no? Porque en el conjunto en, donde vale 1 la característica, f de x es mayor que 1 entre n. Y fuera de en,
todo vale 0. Pero a su vez, esto es menor o igual que f. A esto lo voy a llamar 2. Entonces, 1 entre n por la medida de n es menor o igual, bueno, en principio es igual a la integral de 1 entre n por la característica de n con respecto a mu, porque esta es una función simple en particular, y esto es menor o igual por monotonía de la integral, eso ya lo vimos la clase pasada, que la integral de f con respecto a mu, pero esto es igual a 0. Y 1 entre n por la medida de n es mayor o igual que 0. Entonces, tenemos que 1 entre n por la medida de n es igual a 0. La única manera de que esto valga 0 es que la medida de n sea igual a 0. Por lo tanto, la medida de n es igual a 0 para todo n. Y bueno, esto es por 2. Ahora, notemos que por su aditividad, la medida de n, que es la medida de la unión de los n's, es menor o igual que la suma de las medidas. Pero ya vimos que cada uno vale 0, ¿no? Por lo tanto, la medida de n es igual a 0. Además, f de x es igual a 0 para todo x en x menos n, ¿no? Que por definición de n son los x donde f de x es mayor que 0, ¿no? Entonces su complemento son aquellos x tales que f de x vale 0, ¿no? Es por construcción del conjunto. Pero como este conjunto n mide 0, tenemos que f es igual a 0 casi donde quiera, porque ya encontramos un conjunto de medida 0 donde la propiedad que buscamos se cumple fuera de ese conjunto. Ahora vamos al regreso. Vamos a demostrar que la integral de f es igual a 0, suponiendo que f es igual a 0 casi donde quiera. Como f es igual a 0 casi donde quiera, existe un conjunto n de medida 0 tal que f de x es igual a 0 para todo x en el complemento de n. Luego, por otra parte, tenemos que f se puede escribir como 0 por la característica de x menos n más f por la característica de n, ¿no? Sabemos que f vale 0 en x menos n y fuera de n no sabemos cuánto vale, pero toma algún valor, ¿no? Cuando x está en n, esto vale precisamente f de x, ¿no? Y cuando x está en x menos n, esto vale 0. Y como f vale 0 en el complemento de n, coinciden.
Luego, la integral de f con respecto a mu la podemos ver como la integral de 0 por la característica de x menos n con respecto a mu más la integral de f con respecto a mu por la característica de n. Y bueno, esta integral vale 0. Porque es 0 por la medida de x menos n y eso vale 0. Entonces me queda la integral de f con respecto a mu en el conjunto n, ¿no? Por definición de esta integral. Pero de la proposición 2, estamos integrando en un conjunto que mide 0. Entonces esta integral me da 0. Y con esto tenemos que la integral de f es igual a 0. Con esto acabamos la proposición 3. Ahora veremos el siguiente resultado conocido como el lema de Fatou. Sea fn una asociación de funciones medibles no negativas con valores en los reales extendidos, entonces tenemos que la integral del límite inferior de las fn con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior de las integrales de fn con respecto a mu. Vamos a ver la demostración. Primero, para cada n, definimos la siguiente función. E de n evaluado en x la definimos como el ínfimo de las fk evaluadas en x, donde k es mayor o igual que n. G de n es una función medible no negativa. Estamos tomando ínfimos de cosas no negativas. Y además es una sucesión de funciones crecientes, ¿no? Porque estamos tomando cada vez ínfimos sobre conjuntos más pequeños. Además, por definición del límite inferior, el límite inferior de las Fn lo podemos ver primero como el supremo, sobre todo los naturales, de las G de n. Pero como es creciente esta sucesión, entonces el supremo coincide con su límite. A esto le voy a llamar 3. Por otra parte, notemos que la integral de g de n con respecto a mu es menor o igual que la integral de fk con respecto a mu para todo k mayor o igual que n. Pues fk es mayor o igual que
Gn para todo k mayor o igual que n, ¿no? Porque g de n es el ínfimo de todas las fk's después de n. Entonces, tenemos que g de n es menor o igual que el ínfimo sobre k mayor o igual que n de las integrales de fk respecto a esto le voy a llamar 4. Luego, del teorema de convergencia monótona, 3 y 4, tenemos lo siguiente. Que la integral del límite inferior de las fn con respecto a mu es igual a la integral del límite cuando n tiene infinito de las funciones gn. Ahora, por el teorema de convergencia monótona, nosotros podemos sacar el límite de la integral. Pero por 4, tenemos que cada gn es menor o igual que el ínfimo sobre k mayor o igual que n de las integrales de las fk con respecto a mu. Y entonces pasa lo mismo con los límites. Pero si se dan cuenta, este límite cuando n tiene infinito de estos ínfimos es igual, primero, como estos ínfimos con respecto a n son crecientes, esto es igual al supremo de los ínfimos de las k mayores o iguales que n de las integrales de las fk. Pero si recuerdan, esto por definición es el límite inferior. Y con esto acabamos el lemma de Fatou. Pues ya probamos que integral del límite inferior de las fn con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior de las integrales de las fn. Esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.